Continuamos con la explicación de la clase ClassLatte, en donde vamos a pasar a definir listas y secciones. Y además poder crear contenido, que es una especie de índice, ¿vale? Con la clase podemos coger y definir una lista enumerada con el método lista enumerada inicio, luego poner los datos, añadir texto, otro dato de la lista, otro ítem que le llamaría látex, y luego terminar la lista. Una vez que termina la lista, pues podemos crear un salto de página con el CRLF, ¿vale? Eso para generación de listas. Ahora tenemos también otro método que son para generación de secciones. Las secciones son, por ejemplo, para que os deis cuenta, pues, por ejemplo, el capítulo 1, capítulo 2 o capítulo 1.1 sería también parte de la sección o subsección, se llamaría. Entonces, la definición simplemente sería con sección, iríamos colocando distintas información. Por ejemplo, aquí he puesto inicio, medio, luego una subsección dentro de la sección medio. Luego también podemos añadir entre sección y sección pues texto, imágenes, lo que se nos ocurra. Y luego al final colocaremos un fin de página, ¿vale? Lo interesante de trabajar de esta manera es que no nos tenemos que preocupar por poner o llevar la enumeración de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1.2, punto 3, eso no, en LaTeX te permite que eso lo hace automáticamente él. Con lo cual yo solamente nos tenemos que preocupar simplemente por el texto que va a colocarse, y aparte si es un subcapítulo, pues por ejemplo sería una subsección, ¿vale? Entonces LaTeX tiene os he hecho una clase que se llama tablas de contenido, que aprovecha esa cualidad que tiene LaTeX para crearte el índice de todo lo que se refiere a la sección, ¿vale? Bien, vamos a ejecutar el ejemplo para que lo veáis más claro. Aquí veis, por ejemplo, vamos a hacerlo así para que se vean las dos cosas. Veis, por ejemplo, lo que hemos hecho de la lista, ¿eh? Lista, elemento 1, ítem 1, el elemento 2, ¿eh? Y si fijaos, pues la he enumerado poniendo 1 y 2, donde yo aquí no pongo que es el 1.lista 1 ni 2.lista 2, ¿vale? Simplemente él lo enumera y va colocando el texto que hemos añadido, ¿vale? El tema de las secciones, pues igual, he puesto inicio, medio, y LaTeX ha encargado de enumerarlo. Cuando pongo una subsección, pues él lo enumera, 2.1, 2.2, ¿eh? Y lo que os comentaba, ya luego doy un salto de página y hago el índice o el contenido, la tabla de contenido donde él lo va a escribir, como en el índice del documento, ¿eh? Y fijaos que es súper cómodo porque a la hora de escribir pues me olvido de estos números. Si inserto, por ejemplo, una nueva sección, una subsección, él simplemente lo va a enumerar y no tienes que preocuparte por ir cambiando los números, simplemente él lo enumera cuando lee el documento. Es una de las ventajas de trabajar con LaTeX. Bien, ahora otra cosilla que le he añadido es que es posible coger y colocar pies de página y bibliografía. Aquí, por ejemplo, he definido un tipo de letra. A ver. Bien, el tipo de letra no lo he puesto aquí en el ejemplo, pero bueno, es simplemente que podemos cambiar de tipo itálica, negrita y tal. Bueno, eso sí, eso lo vimos antes. Perdona. Bueno, el tema de la... ya sé. Si veis aquí, por ejemplo, he puesto documento cita, que lo que hace es utilizar el método cita, donde cuando hagamos la bibliografía que utilicemos en el documento, a hacer referencia a este nombre, David, pues escribirá
el nombre del libro. Aquí, por ejemplo, tenemos otra cita que se referirá a esto, ¿no? Como veis, no hago yo ninguna referencia de número. Aquí no pongo 1, 2, simplemente con el nombre me es suficiente, y también no es más fácil luego de escribir a qué libro me refiero. En vez de tenerte que acordar que el número 1 significaba el libro escrito por David, pues simplemente con David sé que es el libro escrito por David, ¿vale? Y luego el tema de la nota a pie de página, que simplemente con este método pues nos permite poner la nota a pie de página. Con el método de bibliografía inicio, bibliografía ítem y luego bibliografía final, es lo que va a hacer que montemos el índice de la bibliografía. Y estos datos, el primer parámetro es el que se refiere al que coloco en la cita, ¿vale? Bien, vamos a dar a ejecutar y lo vais a ver cómo sería. Bien, vamos a hacerlo quitando esto y aumentando la pantalla. Aquí veis que, por ejemplo, cuando pongo el texto hola, esto es una prueba, y entre paréntesis o entre corchetes pondría el número 1, que se refiere al libro número 1, a la bibliografía número 1, la referencia bibliográfica número 1. Al libro 2, pues igual, se refiere a la segunda referencia bibliográfica, ¿vale? Y me lo pone en cursiva porque yo le he dicho que esto es dentro de la tipo itálica, ¿vale? Y aquí este 1 pues es la nota a pie de página, que él mismo se encarga de enumerar, y que al final de la página pues pondrá nota, el texto que yo he colocado aquí, nota, está escrito en negrita, ¿vale? Si pasamos al final del documento, en la segunda página, veremos que la referencia bibliográfica, el número 1, aparece el libro escrito por David, y el número 2 aparece el dato del libro escrito por Juan. Como veis, yo esto lo he llamado con un nombre, David, que hace referencia al ítem David, y que me hace que escriba el nombre del libro o lo que yo haya puesto aquí, ¿vale? Bien, vamos a ver, como veis, todo lo que hemos hecho no hace falta saber LaTeX para hacer un documento y añadirle fotos, tablas de grid view o resultados de consulta de base de datos. Ni siquiera para hacer el contenido, simplemente es manejar los métodos que tiene esta clase. Pero LaTeX es muy potente, entonces esta potencia muchas veces tendría que hacer cientos y cientos de métodos para poder cubrir todo lo que cubre LaTeX. Entonces lo que tenemos aquí, un ejemplo hecho con una fórmula, que el LaTeX tiene unas órdenes especiales para hacer fórmulas matemáticas, y que para poderlo imprimir pues simplemente lo que hago era escribir el código LaTeX. Si quiero, por ejemplo, una fórmula matemática como esta, simplemente la escribo como si fuera el LaTeX. La única cosa que hay que tener en cuenta es que el LaTeX normalmente pone una barra inclinada, y aquí necesitamos colocar dos barras inclinadas para que Gamba haga bien la conversión de la barra inclinada, porque es un carácter especial y necesita tener dos barras inclinadas en vez de una. Pero el resto se escribiría igual que lo escribiría LaTeX. Aquí, por ejemplo, lo que yo he hecho es hacer dos fórmulas matemáticas que son un poco complicadas, integrales, y que he puesto dos fórmulas, una aquí y otra aquí, con su texto intermedio, porque lo he visto así, con su cabecera y tal, ¿vale? Vamos a ejecutar el ejemplo y veis que estas son las fórmulas y como LaTeX lo interpreta. Ya digo, esto es un caso especial porque así podemos meter o añadir funciones especiales que tenga LaTeX que no tenga en mi método, el método de class LaTeX, ¿vale? Otra cosa importante es que también permite el uso o el añadido de user package, que son una especie de paquete de librería que se añaden a los documentos de LaTeX para darle todavía más potencia y darle más propiedades y más funciones, ¿vale? En este caso, pues
simplemente sería escribir el nombre del objeto, documento que le he puesto, y usar el método userPager y añadirle el nombre del paquete. En este caso, este paquete es especialmente indicado para el tema de cabeceras y pie de página. Como esto es un ejemplo, este paquete ya está añadido, no tenéis que añadirlo. Simplemente esto es un ejemplo de cómo se añadiría un paquete distinto o nuevo que le añaden más funciones al látex, y por lo tanto aquí a la hora de hacer introducir un texto normal y corriente, pues lo introduciría las nuevas funciones por aquí, ¿vale? Usando siempre el método .texto. Bien, pues solamente ya para terminar, que sepáis que lo podéis descargar gratuitamente en mi blog, en la post que he creado sobre látex, ¿vale? Tenéis que pulsar el enlace aquí, vale. Os va a salir un mensaje, ¿vale? Es un anuncio. Simplemente tenéis que esperar a que pase la cuenta atrás, que se quede con el botón Skip this app, y pulsarlo, ¿vale? Si os pide un número de teléfono o que os tenéis que descargar un complemento especial, no hacerle caso. Simplemente esperar que la cuenta atrás se convierta en 0 y que salte el botón de Skip this app. Al pulsarlo, automáticamente se empieza a descargar el ejemplo, ¿vale? Venga, espero que os guste. Ya que pulsando en descargar, pues salta ya la descarga. Vamos a hacerlo para que lo veáis, ¿vale? Y ya lo guardaríamos para que esté guardado en vuestro disco duro. Simplemente pues eso, probarla. Si yo lo he probado y he hecho varios documentos más o menos complejos y no me ha dado ningún problema. Si queréis que añadirle alguna función y que alguna mejora, pues yo me pasáis el comentario y yo lo intento incorporar, ¿vale? Yo creo que está bastante cubre todos los campos, desde imprimir imágenes, documentos normal y corriente, sacar datos de base de datos, hacer el índice, que está bastante genérica ahora mismo, que cumple bastante su misión de que facilitarnos la creación de documentos en Gamba, ¿vale? Venga, hasta luego.